¿Qué conocen ustedes de la Divina Comedia? Nos hicieron leerlo en el colegio. A las malas. A las malas. Me acuerdo, Eran 8 me acuerdo del círculos. purgatorio. El Ah, no, son purgatorio nueve me círculos. quedó resto. El purgatorio me llamaba resto la atención porque era como la gente que no había hecho nada particularmente bueno ni particularmente malo, sino que como no estaban bautizados. Los Entonces que no quedaban ahí querían, como- ¿No? Y porque no creían en un Entonces, Dios y eso. La profe nos decía como, no, sí, por allá está Platón, todos esos filósofos. Uy, chimba, sí Guau. sabe, sí sabe. Sí, bien. sí, se acuerdan. sabe. Igual creo que nunca llegamos como a la parte de cuando llega al cielo, ¿no? Porque se supone que está buscando a... El personaje principal está buscando a Beatriz, creo que se llamaba. Sí. Beatriz. Se llamaban Beatriz. ¿Hace No cuánto llegamos lo a esperar. leyeron? Como 6 ¿En qué años. curso estábamos? Estudiaron las dos. Sí. ¿Qué colegio? Igual que con Molina, te amo, perra. Nueva era de Villaneiva. Hola, Angelita, Marcela. Las odio, pirón. Malditas. ¿En qué círculo del infierno creerías que estarías en este momento? De la lujuria. ¿La lujuria no son nada lujuriosas? Yo no. ¿No? Ella dice yo no, pero ella sí se queda como... Ella era ahí, me brota las Pero yo soy venas. muy perezosa, muy floja. O sea, Pero, hoy ¿qué es tiene domingo que ver la pereza y con no la salía lujuria? desde el miércoles pasado. Entonces, Confirmado. Sí, la pereza te... ¿Te domina? sí, ¿Sí? sí. ¿Cuál era el círculo en el que estaba como la gente que se suicidó? Ah, ese es el cuarto círculo. Ese es el círculo que se interpale con otros círculos, que es el tema del homicidio y todo eso, y el atentado hacia la persona. Es que O cada sea, ¿tú círculo estarías tenía- en ese círculo? O sea, no porque sigo bien. No, pues sí. Pero lo he considerado. ¿Qué has escuchado de la Divina Comedia? Que no tiene nada de comedia. es como el chico que va en un barco, ¿no? Bueno, eso Que- va dentro de un Eso es cierto después, momento. más adelante, sí. Sí, o sea, que él va a buscar como alguien para salvarlo de algo. ¿Se Es que acuerda? ahorita no me acuerdo muy bien, pero sí lo he escuchado. Es o un sea. chico que va en un barco y va a cazar una ballena. Moby Dick. Y se lo traga un pez, no, ese era Ese Jonás. No, ese era Pinocho. Jonás. El papá Abraham, de Pinocho. Gepetto. Bueno, pero bien, lleva como una buena interpretación del libro. Es que yo creo que ella está Es que nombrando yo me vi fue la parte- película. ¿Hay Pero, película? ¿hay película? Ah, qué puta. Yo le dije, eso casi nadie se acuerda de esa vaina. No, y esa nena sí quedó ahí como, yo dije, juepucha, pero esa mujer quedó Pero es ahí. que estaban ahí, y ella toda rabona. No, a mí sí me tocó leer esa vaina. Y... Sí, no, impresionante. A mí me causó un poco de curiosidad porque esa persona era como, sí la conocía, pero no la conocía, como que trataba de meternos ahí la A cosita. mí me dio risa porque, ¿te acuerdas que la que dijo? Sí, claro, yo lo leí así con una seguridad. Una- Se trata de un señor que va en un barco. En un barco. En el Titanic. Sí, en el Titanic, esa Moby Dick. Entonces no sabían, mucha gente no sabía. Y hoy vamos a hablar de la Divina Comedia. Pero no con cualquier persona, eso sí. No estamos solos. Hoy tenemos el personaje aquí invitado, juepucha. Estamos, miren, estoy temblando porque tenemos una persona que ha sido como un ícono en Bogotá. Y según las estadísticas, Con las estadísticas. ese va a ser el próximo alcalde, hijo de madre. Oviedo que sí, vamos a votar por Oviedo. Oviedo que Oviedo que sí. Démosle un fuerte aplauso porque también tenemos público a Juan Daniel Oviedo. ¿Cómo están? Juan, mucho gusto en que vengas a nuestro programa, que es una cosa impresionante. Es algo que relativamente nunca habíamos pensado y es un honor. También el honor es mío de que podamos compartir en este espacio que ustedes me han contado que tiene un sentido muy interesante y es usar también el lado positivo del apelativo de cabezas huecas. Y no solo está en lo que está vacío, sino en todo lo que puede generar un espacio para que aprendamos y conozcamos mejor el mundo. Juan, bienvenido a nuestro programa. De verdad que estamos contentísimos de tenerte aquí. Eres de esas personas que realmente dan esa energía, digo yo, empezando desde la campaña que hiciste tan hijo de madre, que Impresionante. demostraste al mundo que si se quiere se puede. Exacto. Y- Claro, sí.
Yo creo que lo que más, a partir de toda la conversación que hemos tenido para preparar este episodio, algo muy bonito es que uno tiene que ser capaz de poder mostrar las ganas. Cuando uno está aspirando a un cargo, uno tiene que poder mostrar las ganas. Completamente. Y eso lo valoró muchísimo la gente, el hecho de que fuéramos muy auténticos, que expresáramos que efectivamente queríamos llegar a la alcaldía de Bogotá, que queríamos llegar a hacer propuestas para solucionar los problemas de los habitantes de Bogotá. El hecho de que eso haya calado y que nos haya permitido tener la segunda mejor votación por una primera vez en este escenario político. Es histórico. Que nos enorgullece. Es una votación muy impresionante. Porque llegar de segunda así y a la primera. Exacto, o sea, de una vez saltar de un ámbito público a un ámbito político y llegar así segundo, aunque hubieras podido ganar, créeme que sí, claro. Sí, no faltó mucho. O sea, Sí. Sí, es como pasar de las 3 etapas de la Divina Comedia. esa vaina. A eso vamos. A eso vamos. ¿Y tú leíste la Divina Comedia, Juan? En el colegio. En el En colegio. el colegio. eh, el profesor Fernando Venegas era el que estaba pendiente que nosotros lo leyéramos. Yo lo leí juicioso, que es un libro, pues es un poema bien interesante, sobre todo eso tan chévere de jugar con el número 3, ¿no? El 3, Exacto, tiene que es el equilibrio, que es también las tensiones que se generan entre diferentes aspectos. Me parece chévere, me parece que obviamente es una obra majestuosa. Oh. Dante Alighieri queda ahí como con un aporte súper importante a la literatura y al conocimiento, sobre todo que viene de Italia, la Toscana, Florencia, una parte del mundo que quiero estar allá. Inicialmente quería irme después del DANE a vivir a Florencia, en Italia, y pues no lo hice precisamente por ese compromiso de trabajar en la política. Y espero que algún día se cumpla ese sueño de poder estar allá viviendo una temporada en Florencia, en ¿Ya Italia. estuviste? ¿Ya conoces? Sí, yo conozco y precisamente tenía muchas ganas de ir a estudiar allá historia del arte porque me parece que esta región de Italia es una región que en un momento fue como esa confluencia de muchos saberes, de diversidad y sobre todo de expresión artística que pues creo yo para mí es la cuna del Renacimiento y por eso me parece súper chévere poder estar allá. La Divina Comedia inicia con Dante, que llegan tres bestias, el lobo, el león y arranca ahí y tiene que dar un viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Esa es la Divina Comedia. Entonces es una travesía que Pero van y a- empieza por el infierno. empieza por el infierno. exactamente. ¿Por qué habrá sido eso? Pues él habla ahí de los... él se enamoró. Ujú. Entonces, Beatriz, no sé si te acuerdas, te alcanzas a acordar de Beatriz. Era el amor platónico de Dante. Ok. Y él se enamoró y él estaba como... Ella murió. Entonces, Mm. cuando él arranca ahí, entonces llega Virgilio y le dice, bueno, le voy a llevar a dar un paseíto aquí si quiere llegar a Beatriz. Ok. Y se lo lleva. Entre pocas palabras, yo también siento como el tema de la resiliencia, o sea, como el tema de que tú puedes, digamos, nosotros ahorita hablamos y hemos hablado mucho del tema de que tú puedes pasar por todos los círculos del infierno, tú eres lujurioso, tú no puedes ser avaro en ciertos momentos, si me hago entender, pero digamos, si tú llegas a una percepción de que tú logras sacar todo eso y logras que toda esa vaina te funcione para tu vida, que esa vida sea una vida digna, y que los demás se sientan contentos, ahí ya cuando empieza un tema de absolución, ¿sí me hago entender? O sea, que Ok. tú haces que la vida de las demás personas, yo siento que también como un tema político también, y un tema de la vida de todos, sienta que las personas se hagan apropiación de cada uno de nosotros, y pues uno dar absolutamente todo. Siento que ese libro apropia ese sentimiento. Sí, eso y digamos, yo creo que él era como muy religioso en cierta forma, porque él habla, pues prácticamente los círculos están llenos de los que comían mucho, los que se suicidaban,
la lujuria, va más siempre a los pecados capitales. Y yo digo, mierda, entonces yo creo que ya, Ya morimos. yo ya, Sí, sí, yo creo que también ese libro lo que busca es generar algo de controversia, ¿no? Lograr que esa trilogía tan importante en la religión, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se lea de otras perspectivas. Yo creo que eso lo hizo un texto revolucionario. ¿tú crees que el infierno, el purgatorio y el paraíso existen? Tanto como creer, no. Yo lo que creo es que hay tensiones, ¿sí? Y sobre todo hay tensiones que están reflejadas por, llamémoslo así, esas reglas sociales y a partir de las cuales nosotros interactuamos como sociedad. Yo creo que es una pregunta bien interesante, pero yo creo que más que llegar a centrarse en si eso existe, lo que hay que reconocer es que esas eran las categorías con las cuales se podía tener una discusión en ese momento en la Edad Media. Sí. Siento que, digamos, trataron de hereje a Dante Alighieri en ese momento y decían, ahí va el que camina, el que pasó por el infierno, sabiendo que es una novela literaria que él se imaginó por un amor, por cualquier cosa, y es un excelente como presentimiento y Y todo yo al creo que es tema. la atención también de lo que pasó en la Edad Media, ¿no? Y pues el mundo árabe ya había descubierto una gran cantidad de cosas a partir de la observación y el desarrollo científico que tal vez alteraban ese statu quo o ese orden que la religión quería determinar como norma de interacción entre todas las personas. Entonces la religión misma se encargó de decir no, todo lo que sea distinto a nuestro paradigma y a nuestra forma de entender las tensiones en las que convivimos en la sociedad, pues automáticamente tiene que ser desechado. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la diversidad sexual, vemos como la religión tiene unas tensiones muy fuertes En ese alrededor extremo, de la sí, diversidad sexual, ¿sí? Entonces, hay visiones religiosas más abiertas, otras más cerradas, pero lo que yo creo que es importante y la alegoría que hay detrás de ese texto que inspira esta conversación es que, pues, hay realidades que difícilmente podemos tapar con las manos y que tenemos que reconocer, Sí, claro. más que tratar de encasillar a un conjunto de categorías. Es como yo digo, pues pucha, eso uno está. eh, yo a veces me siento en el infierno de Dante cuando uno va por la calle y uno va con ese hijo de madre miedo de que lo van a robar. Inseguridad. Y uno dice, mierda, uno se siente, digamos que si uno compara ahí Juan a esa vaina, uno dice, marica, realmente, yo soy de las personas que siento temor a veces al salir, a que de pronto lo jodan a uno Por cualquier cosa. Yo me la paso acá en la casa, mi trabajo es en la casa. Pero si uno ve las noticias todos los días y dice uno, pues pucha, eso es un infierno, por decirlo así, que le da miedo caminar, transitar. Entonces, ¿tú qué opinas, digamos, al comparar la ciudad como está ahorita en la inseguridad? ¿Cómo lo ves tú? A manera de ese infierno en según Dante. Bueno, yo la verdad, cuando hablamos de Bogotá, no lo veo tanto como la Divina Comedia, ¿sí? Yo lo que creo es que Bogotá en sí misma es una conceptualización de un modelo de desarrollo de nuestra sociedad y Bogotá siempre fue ese centro, llamémoslo así, de nuestro sistema solar como país, en donde siempre están todas las aspiraciones. Económicamente Bogotá concentra una cuarta parte de la economía del país. Bogotá representa el impulso económico más importante de toda Colombia, pero también representa ese territorio que, llamémoslo por la gravedad o por la fuerza de gravedad que implica Bogotá, un centro de gravedad atípico, porque normalmente los países buscan que sus núcleos o sus centros de gravedad
estén cerca al mar, estén al lado de un río, sean de fácil comunicación, pero aquí tuvimos un centro de gravedad que no estaba pensando necesariamente en el desarrollo de una visión hacia futuro, sino un centro de gravedad que se construyó a partir de una oportunidad, que era donde estaba el oro y los indígenas más mansitos, como uno le podría decir, más dóciles, Más tranquilitos. que Más tenían, Relajados. que tenían un paradigma muy importante de adorar a sus dioses a través de la cultura del oro. Entonces nosotros fuimos el producto de un negocio, es decir, aquí está el oro, entonces acá nos quedamos y además estos indígenas son más amigables, son más mansos que los del Caribe, que eran fuertes y aguerridos. Entonces aquí podemos estar bien y podemos estar tranquilos. Son más melos caramelos. Entonces, Bogotá, en medio de esa antítesis, ¿sí? Porque Bogotá, en otro modelo de desarrollo, no necesariamente asociado con ese interés colonialista de buscar una riqueza particular basada en el oro y en la plata que se generó en ese momento, pues Bogotá debería estar en la capital del país, debería estar en el Caribe, por ejemplo, ¿sí? Porque está cerca de Los puertos. tener De los puertos, puertos. de facilitar una interacción geográficamente, geológica, una cantidad de cosas. Pero Bogotá está acá y es una realidad. Y es el centro económico, es el centro político. Y es donde llegan Y todos, creo yo porque- que ese conjunto de tensiones de infierno, purgatorio, paraíso, pues están ejemplificadas acá. Y necesitamos que esto salga bien. ¿Sí? Más allá de seguir pensando en por qué estamos acá, lo que nosotros, y creo yo que fue lo que más me motivó a este trabajo de pasar de lo técnico a lo político, pues fue, busquemos cómo resolver todas estas tensiones que se viven en la ciudad. Y entonces yo creo que eso tiene algo de los tres elementos de este poema de Dante, y es que necesitamos entender cuáles son esas tensiones que tenemos en la ciudad y tenemos que buscar cómo resolverlas para poder tener buena calidad de vida en un escenario que sabemos que tiene un contexto histórico muy complejo, como es la fundación de nuestra ciudad. De todos estos 9 círculos y los castigos, pues pucha, que uno se pone a pensar, leyendo, Juan, el libro, uno dice, hay muchos castigos que el que se está arrastrando por allá en el lodo mientras llueve fuego. Hay otro círculo Que es el cuarto círculo. el De cuarto. la gula. Y hay otro donde lo van mordiendo serpientes hasta que lo acaban, pero vuelven y renacen otra vez. Y así se la pasan ahí como 1000 años. O sea, 1000 años no. Le vamos a dar 1000 años a usted aquí y como cometió otro pecado, entonces lo mandamos otro Lo pasan de círculo en de círculo de a círculo en poquito. círculo ahí toda la vida. Entonces uno dice, deberíamos montar una cárcel aquí así como a ver si de pronto Se cogen prende. escarmiento. Sí, ¿por qué? Porque uno dice, yo siento que el tema de los castigos en la Divina Comedia son fuertes. Y las personas ahí cuando va Dante caminando le dicen y se arrepienten mucho de lo que hicieron, según Dante. Entonces yo lo traigo acá y digo, ¿será que eso es necesario para que nosotros aprendamos a saber qué está bien y qué está mal y dejemos de hacer las cosas, Juan? Yo no creo, yo creo que es parte como también del paradigma de la culpa, ¿no? Que está asociado, y yo creo que ahí en la Divina Comedia hay como una alegoría, pero también hay un concepto tal vez burlesco frente a la culpa como el motivo más importante de construcción de una fe y de una creencia, de sentirnos culpables y buscar cómo las consecuencias de nuestros hechos pueden estar controladas por la culpa que generan esas consecuencias. Yo la verdad
me he pasado mi vida adulta gestionando el tema de la culpa. Por eso no creo que sea necesario acudir a ese tipo de tensiones para saber cómo comportarnos. Yo creo que más que buscar la culpa como agregador de esas tres tensiones fundamentales que él siempre quiere plantear en su poema, lo que nosotros necesitamos es cómo reconocemos las realidades para que esas realidades nos permitan identificar tensiones que pueden cambiar en el camino y que tal vez nos tienen que ayudar a entender que más que buscar culpables, lo que necesitamos es encontrar caminos que nos permitan solucionar los inconvenientes que se presentan en el camino. Porque a mí sí mi mamá me dio chancla como le gusta cuando chiquito y yo creo que aprendí que ahí la culpa era Era chancla. que la chancla. Y una vez, no solamente eso, a mí una vez mi mamá, y qué pena, mi mamá va a ver esta vaina. Sí, no, Mi qué mamá pena. una vez me cogió en la alberca, Juan, y me metió de cabeza. Pero eso que uno lo meten así con el agua fría y... No, de cabeza y yo decía, yo tenía como 8 años, Juan, yo no sé, mi mamá se me dio como garra también. Pero sin embargo yo creo que uno a veces necesita Necesita un empujoncito de eso. que lo ahoguen un poquitico a uno en una alberca para tal vez reaccionar uno ante muchas cosas. Esa fue, pues obviamente yo ya vengo de la vieja escuela, Juan, también. No sé si a ti te dieron mano dura cuando chiquito. A mí no, pero yo me daba duro, es decir, yo era siempre muy consciente de... Yo soy una persona que en lo personal tengo un problema con la culpa y siempre busco que yo sea el culpable de lo que está pasando. Independientemente Son temas de todo. personales Te que le pasan. culpas por Siempre. alguna cosa y debe ser un tema bien berraco porque Parte- tanta vaina que y debes es tener en la parte cabeza. como de lo que yo hago en mi terapia psicológica y es entender que uno, es decir, no puede estar uno jugando a ser siempre el culpable de todo. ¿Sí? Lo que hay, y más que buscar culpables o ser uno el culpable, lo que hay que es reconocer que puede haber errores que le pueden ayudar a uno a corregir y a salir adelante. Y yo creo que eso es como la magia de los errores, Y ¿no? yo creo que de eso se trata la La vida. los errores son una oportunidad para que a partir de corregirlos uno pueda avanzar y sobre todo mirar para adelante, que es lo más importante. Sí, sí, porque yo creo que de eso se trata la vida, porque si uno no comete errores, no la caga uno no va a aprender nunca qué está haciendo mal, qué está haciendo bien y mejorar como persona en esa parte. O sea, yo digo, y yo he cometido errores como un berraco y Todos sí, yo, yo, cometimos yo- cagados. yo creo que yo voy caminando ahí con Dante y no sé dónde quedarme ¿En qué de círculo tantas quedarse? tantas cagadas que he No, cometido. como que... Sí, como que yo creo que me sacan de allá, no, este huevón ya no me saca de allá. Ya, porque uno comete muchos errores en la vida y de esos errores uno sabe y se Tiene una vuelve, resiliencia espectacular, eso es claro, se lo vuelve importante. tratar de- Sí, sobre todo que esa gestión del error es la prueba de cómo uno ve el mundo, ¿sí? Nosotros siempre tenemos la tentación de pensar que cuando hay un error es que viene de afuera Ajá. o es que la vida es injusta, pero a veces perdemos la cabeza para poder tener los pies sobre la tierra y decir, tal vez yo fui parte de ese error Ujú. y tal vez corregir es mejor que buscar un culpable. Sí, claro. Sí. Entonces, creo yo que para mí ese ha sido como la constante en los últimos años y es cómo entiende uno que los errores son parte de la naturaleza. Y eso que toca de chimba porque ahí viene el purgatorio, Juan, que es del arrepentimiento El arrepentimiento que tienen las personas. de las personas. Entonces sí, uno no la caga y uno dice, "Güey, puta, ¿qué hice? La cagué, hermano. ¿Cómo hago para ¿Cómo, descagarla? cómo la descago? Pues ya está hecho, ya baila, ya ahí no se puede hacer nada. Entonces viene los que están en el purgatorio, pues es como esas personas que al final, en su último palabra, se Se arrepintieron. arrepintieron de corazón y también que tenían un pensamiento muy diferente porque probablemente lo que tú estabas hablando, la estaban continuamente haciendo cosas, cagándola como estamos hablando acá. Y llegó un momento en que dijo, no, me voy a arrepentir de corazón.
Y eso ya es muy grande porque una persona cuando se arrepiente así ya es, no llega al purgatorio, ya ni estás acá ni acá, pero haz algo para que te vayas a donde tú quieras ir. Y es básicamente lo que... Y hay algo muy bonito ahí que Dante, pues uno, pobrecitos, yo digo pobrecitos los que están allá en el purgatorio, porque ellos están allá cargados, hay unos que van con unas piedras, llegando, tratando de llegar al paraíso y ellos ven a un humano que está pasando por ahí como, puta, por favor, rece por mí para liberarme de todo esto. Entonces, ahí se Pero quedan bueno, por el siempre. tema, el tema del arrepentimiento es algo también complejo, sí, en el sentido de que es casarse como con el pasado, ¿no? Cuando uno se arrepiente está mirando para atrás, no mira para adelante. exacto. Qué bueno. Entonces, ahí es donde yo, por ejemplo, sí difiero de esa necesidad de estar arrepintiéndose, sino me lo preguntaban en una entrevista reciente como, ¿usted qué le cambiaría a su vida? ¿O de qué se siente arrepentido? Yo creo que una buena cultura de vida saludable es lo que pasó, pasó y ya. Es decir, no podemos estar cuestionando cómo pudo haber sido mejor el pasado, porque si nos quedamos en esas circunstancias, nunca vamos a lograr proyectarnos hacia un futuro. Entonces, mi modo de pensar y de actuar en este momento, a pesar de ser una persona con muchos problemas con su gestión de la culpa y sobre todo la culpa propia, eh, ha sido muy chévere porque en este escenario político creo yo que he podido entender por fin que es mejor no arrepentirse de nada. Es mejor Mejor piénselo. concentrarse en lo que hay y ver cómo hacer mejor las cosas, no en función de que se hizo mal. Pero no, a veces es rico cagarla, a veces. Yo siempre digo, ¿cierto? ¿Tú qué dices? A veces, claro, obvio, porque es que las emociones, la adrenalina, el que te gusta aquí, te gusta acá, a veces el picantico, a veces es chévere, no sé. No, claro, eso es importante. Pues Pero la vida. sí, no, es de vivir uno arrepentido, no saca uno muchas cosas. Exacto, sí, es mejor uno como pensarlo, bueno, ya la cagó una vez, dos veces, tres, cague la cuatro. Además que en ese momento de la historia y del conocimiento, estábamos preocupados porque todo tuviera una explicación. Y algo muy bonito de cómo ha evolucionado el conocimiento, sobre todo de todos los fenómenos naturales que están detrás de nuestra existencia, pues es también reconocer que eso es tan grande, tan complejo, que poder vivir uno arrepentido por cada cosa que le pasa a uno no es una solución. Sí, no es porque vida tampoco. Tampoco es vida, es estar ahí somos- cargando ese todo bulto. esto es tan pequeño. A veces los problemas en lo personal o en lo profesional que vemos como catástrofes a la vez son tan inocuas en función de la complejidad de todo el universo que para mí esa inconmensurabilidad Ahí lo tenemos. de las cosas y del universo le da a uno también un argumento de poder vivir como más consciente de que no todo depende de uno, que hay cosas que se salen de Las las manos. circunstancias lo va llevando. Pero lo bonito, al menos en mi caso, es que por más de que uno diga que no todo depende de uno, eso no se puede volver una disculpa Para... de ser mediocres o simplemente dejar que las cosas pasen. Hay que seguir siempre catapultando o apalancándose en esa capacidad que uno tiene de poder influir sobre las cosas, de ser incidente sobre las cosas. Así no lo logre, pero hay que seguirlo haciendo porque algo de lo que sí no podemos alejarnos, pues es que el tiempo pasa y pasa y pasa, ¿sí? El tiempo tiene una linealidad, por más de que pensemos en otras explicaciones físicas, tiene una linealidad que uno dice, bueno,
podrá hacer el mundo muy complejo, pero no puedo dejar que las cosas pasen porque sí, tengo que cumplir mi tarea de hacer mi aporte. A pesar de que uno no lo logre, tiene que seguir adelante. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo a la importancia de tener un buen propósito y tener claro el propósito de lo que uno quiere hacer. Ya vamos en el tema del arrepentimiento y el purgatorio, y uno dice, lo que tú dices es cierto, vivir dentro de ese arrepentimiento de toda la vida y todo lo que uno hace, los años pasan y cuando menos piensa uno ya dice, mierda, ¿Qué he hecho? se fue, se fue. Y a razón de qué pasó o hiciste lo que hiciste y que siga siendo uno después, porque sigue siendo a veces uno a veces... ¿Sabe qué lo que más me gusta de esta conversación? Que básicamente de todas las veces que yo te he visto a ti, porque literalmente me he vuelto fan viendo todas tus entrevistas, todas. Me consta. Sí, es que yo a la 1 de la mañana les envío fotos a ellos, como, miren, marica, estoy viendo así o no. Entonces, probablemente ya me estoy dando como el del tema del fan. Nunca he visto... Es tu groupie. Ay, me da trabajo. ¿Qué hay que hacer, patrón? Lo bueno es que de todo eso, digamos, yo he visto entrevistas, hay un youtuber santafereño que te pregunta a ti qué tan gomelo eres. Acá no te preguntamos eso. No, hay otra persona que te dio un mercado y te dio hasta plata porque te iba a sobornar. Ay, ya, él entiende quién estoy hablando. Y hay otra persona que te quería desnudar también y preguntarte ¿Ah, sí? cosas. Sí, Eva. Sí, bueno. Eso es una cosa y me vi todo eso y llegó como que, puchica, cuando Juan Daniel Oviedo aceptó venir aquí a nuestro programa, está hablando de una cosa tan espectacular y tan diferente que uno nunca lo ve en ese modo. ¿Me hago entender? Y es espectacular y, puchica, eso es una vaina. Bueno, eso nunca. también es el buen Ginebra, ¿no? Claro. Ah, bueno. Y bueno, ya que hablamos de Ginebra, pues brindemos. Saludcita, Juan. Saludcita y sí, Eso es lo que hace el buen trago. Nadie nos está dando publicidad por ahora. Y esto es lo que hace Cabezas Huecas, es venir Ujú. a hablar bien chévere, tomándonos unos traguitos, independientemente de Juan Daniel Oviedo, el personajote que es, pero no deja de ser esa persona que es. Que es el humano, la persona que es el sintiente. Que pues lo que también estuve mirando, también tuviste muchas cosas de tu pasado, muchas cosas que probablemente te han ayudado a ser un resiliente, es la palabra de moda. Además, Juan, ya con esto, ya segundante, tú te vas para el paraíso. Ya con esto, ya. ¿Será que sí? De aquí sí, ya. ¿O en qué círculo te vas a quedar? ¿Qué crees que en qué círculo te quedas? Oh, Pero hablemos bueno, ya. en el infierno también se pasa bueno. Oh, Sí, no, hay que eso negar. sí es verdad. No, sí se pasa chévere. ¿Pero algún círculo en especial? No, no tengo nada. La verdad, creo que es súper interesante como aporte del conocimiento y de la cultura lo que sucedió en ese momento. Pero yo, y precisamente hoy en el trabajo en el consejo, estuve pensando mucho en eso y es, las categorías siempre nos han ayudado a permitir avanzar en el conocimiento, pero tenemos que ser conscientes que esas categorías no pueden convertirse en herramientas para juzgar, y saber qué es bueno, saber qué es malo, ¿sí? Y sobre todo, hoy vengo con un sentimiento muy fuerte sobre el tema de la homofobia, ¿sí? Y cómo la política, la religión, ¿sí? No logran ser lo suficientemente claras y atacan. alrededor de muchísimo. la discriminación que viven las personas con orientaciones sexuales e identidad de género diverso, por ejemplo. Entonces, creo yo que esa visión de Dante es muy cercana a esa política hipócrita, ¿sí? De que sí, bien, nosotros respetamos, pero a la hora de garantizar derechos, Se no olvida. hay forma de hacerlo, sí, porque para algunos colegas en el consejo yo soy el resultado de una alteración biológica, por ejemplo. ¿En serio? Y todavía se Oiga, piensa así. ¿En serio? ¿Sí? Oiga, es que no puedo creer. Entonces uno dice, la verdad del mundo de las categorías es necesario, y ahí sí pienso como economista,
El mundo de las categorías y las categorías para poder facilitar el conocimiento son una condición necesaria, pero no suficiente para avanzar en el conocimiento. La suficiencia del conocimiento, creo yo, se adquiere en la capacidad de cómo esas categorías que son necesarias para aprender también pueden reconocer excepciones, ¿sí? Y pueden reconocer diferencias, ¿sí? Y pueden aprender a valorarlas y no simplemente a estar en el juicio de si estás conmigo, entonces no estás con otra persona, ¿sí? Entonces, creo que eso es importante y ya que ustedes pusieron el tema de la comedia, como inicialmente se llamaba, después le pusieron Divina Comedia, pero inicialmente era un poema que se llamaba La Comedia. Yo creo que se trata de eso y tenemos que entender que detrás de ese mensaje del 3 y el 100 perfecto, por 3 veces 33 y una introducción que tiene el libro. Y el 69. Ah, no, ese no lo Tiene. nombran. Ah, no, ese no. Ese no lo ¿Sí? nombran. No, sí, en El el la locura, 69. marica. Ah, sí. No, Es que nosotros no- no, se está- eso, pues rápidamente lo que le dice a uno es, eso era el momento tal vez de desarrollo de lo que éramos como sociedad, pero hoy ya tenemos que ser conscientes Exacto. que las excepciones o lo que está fuera de lo común también tiene que ser parte de la construcción social que estamos planteando. No, en serio, es que, digamos, yo no puedo. Yo Y mire, ahí tienes la foto. tengo de- una foto de Juan Gabriel Me encanta. Juan y Gabriel. nosotros somos fan de Juan Gabriel. sí. Yo también. Sí. Uy, espectacular. Ahorita nos echamos unos drinks escuchando Sí, Querida. ahorita después vamos a ver el release de cómo cantamos Querida. A capela y fuerte. Entonces, como en siglo XXI, una persona ya con un conocimiento grande, porque obviamente todos ya tenemos un raciocinio muy fuerte, piense de esa manera. Piense de esa manera, o sea, por una persona porque sea de una condición sexual diferente, por un equipo diferente, hablando de equipos, mañana juega Santa Fe y vamos a ganar. No, y más la iglesia. A mí me da Exacto. Más como que porque ellos son. Tan juzgadores sabiendo que ellos son los que son en la paz y el amor ante el mundo. Porque yo sé que ellos los juzgan demasiado y juzgan a todo el mundo, de hecho hasta No, a mí. y obviamente la religión es importante, uno Sí, no claro. puede negar eso. Pero ¿para qué? ¿Para manejar o para que los demás personas tengan? Yo creo que la religiosidad es, ¿cómo decirlo? Es tratar de tener la tranquilidad de que hay cosas por las cuales uno no se preocupa para desgastarse pensando constantemente. Sí que eso creo que es la naturaleza de la fe, La fe. Ah, ¿sí? Y es Y algo por muy eso bonito. yo soy súper respetuoso de también. la religiosidad. Pero tú eres odio- católico. ¿tú qué Odio profesas? la discriminación por temas religiosos. ¿Sí? Pero lo que sí duele es que sea la religión La religión misma que la ataca. que no logre entender que hay cosas sobre las cuales no puede ser tan categórica. Oiga, está chimba. ¿Sí? Y que tenemos que entender efectivamente que la religión también convive con una sociedad que avanza, que se renueva y que construye nuevos principios o nuevos criterios y que se tiene que actualizar. Yo no soy de las personas que va a la iglesia, No, yo sí pero menos. o sea, yo soy muy. Yo tengo no mucha voy fe. a la iglesia todo el No. tiempo, pero yo sí me considero católico y yo soy de los que hago deporte y rezo. Es como Ok, el sí, porque concepto hace del como 8 mantra, días. la oración y el mantra tienen cosas similares, ¿no? La oración es una repetición estructurada de una súplica, de un agradecimiento, de una petición, que sucede en otras religiones de forma distinta, pero yo creo que es bueno tener esos espacios de intimidad, sobre todo, Y para con los. entender uno su espiritualidad y cómo eso le permite a uno, perdón, tener actitudes sociales.
pero tanto que eso se vuelva el todo que defina todas las categorías, me parece un poco incómoda, me parece incómoda. Y eso es así en relación con la religión católica, ¿sí? Y es la incomodidad de sentirme juzgada, ¿sí? A pesar de que yo estoy predicando esa religión, la profeso, la vivo, la siento a mi manera, pero el hecho de sentirme juzgado por mi orientación sexual, por esa religión, me parece incómoda. Sí, claro. Y es esa incomodidad que molesta a la facilidad del fanatismo, Exacto. ¿sí? Entonces ahí es donde tengo una diferencia Sí, importante. y se nota porque le da a uno como rabia. Sí, no, le pega ahí como 3-3. Sí, sí, es eso. Y pues la fe, digamos que yo, pues, voy a la iglesia, no creo mucho en muchas cosas de la iglesia, y prefiero yo tengo mi santico también, y también oro muchísimo, y algo internamente que a uno le ayuda, a darle a uno como esa tranquilidad, esa paz para poder salir y llevar el día a día, porque uno lleva a veces muchos problemas y que en la cabeza que no le dan esa paz mental, y esa parte a uno o a los que oramos, y eso nos ayuda bastante. Eso me parece muy chévere y me gusta muchísimo, pero yo más allá del fanatismo, que ya es otra cosa distinta, no. Ya Sí, es, sí, no, me ya parece sí. como, qué pena, Jota, me parece algo como muy, muy relevante por el tema de que mucha gente entra a la iglesia y dice, no, yo estoy acá y se da látigo allá, no, yo no juzgo nada. Cuando sale de la iglesia empieza a decir, ah, miren pobre, ah, mire un negro, ah, mire tal, con todo respeto, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, ellos siempre sienten que yo soy así, yo hablo de esa manera. Siento que esas Y por qué, personas entran. y por qué cuando dijo pobre señaló a Molina? No sea así, güey. Pobrecito, es que no le estamos pagando. Es que estamos ahí dándole ahí para los zip. A veces me toca llevarlo en el carro. Es ser muy bajito. Señora Molina y dice Sí, pobre, sí, el pobre ahí. tenía que hacer. Entonces, calle la jeta. Entonces, yo siento que esa gente, no sé qué, en qué vida está pasando, porque, sigamos, va a la iglesia y cree que se está curando. Yo siento que tenía un compañero hace muchísimo tiempo en un trabajo que decía que el que está arriba mira para abajo y bueno, el que está arriba juzga y el que está aquí abajo es el que tiene que ser juzgado. Esa persona algún día se va a morir. Probablemente se vaya a arrepentir y se está arrepintiendo desde ahorita y va a llegar un momento que le va a decir el señor de los cabellos de oro, no, aquí no me entras. Y uno, o sea, digamos, como mucha gente lo juzga a uno, o nos juzgan a todos como sociedad. Dice, ah, no, ¿y por qué ese sí? ¿Por qué ese sí entra acá al paraíso si ese no va a la iglesia? Pero uno hace buenas acciones. Su merced hace muchísimas buenas acciones. Y he visto en todo, usted hace buenas acciones. Siento que es una interpretación muy diferente. Y es muy del agrado que tú también compartas eso. Me parece espectacular. Chévere, chévere. No todo es bueno, no todo es malo, hay que trabajar. Exacto. Prepararse uno como un berraco y hasta llegar hasta el lugar que le toque a uno. Exacto. Esto, uy, es que estos temas son muy chéveres. Y tenemos que exprimirlo 4 horas aquí, 5 Aquí en este horas. momento en Bogotá estás como en la Divina Comedia. Vas hacia el paraíso Sí. y ya pasaste el infierno y llegaste al momento de No, redención. yo me siento más en el purgatorio. Exacto, Sí, no, y por estás eso ya ahí. En pasaste. ese momento estoy en el purgatorio, aprendiendo muchas cosas, aprendiendo cosas desde lo más sencillo, que estoy en el sitio en el que nunca esperé estar, nunca aspiré Sí. a ser concejal y nunca aspiraría a ser concejal, ni a ser senador, ni a ser representante a la Cámara, ni a ser diputado, no. Es que eso fue un A mí salto. me Eso fue un gusta es salto. mandar, ¿Así? Eso es lo que iba a a mí me decir. gusta es mandar, me gusta es gobernar, me Jefe. gusta es planear, organizar, gestionar, rendir cuentas. Eso es Entonces, una chimba. si es en la política, yo tengo claro que me gusta es gobernar. Es que fue una coincidencia también. Yo tenía previsto irme a Florencia, en Italia. Tenía mis ahorros, tenía todo listo. A vivir allá. Pero fue una coincidencia. Fue el mismo presidente Petro el que me tiene acá. ¿Ah, sí? ¿En Que él serio? fue el que Bien. generó una cantidad de
de reacciones en la sociedad sobre quién era yo, por qué él había dicho que quería trabajar conmigo, sabiendo que él era uno de los más opcionados para llegar a la presidencia. Entonces sí, yo estoy acá también por una coincidencia. Vea, pues, Pero él sí te ofreció a ti que fueras el director en este gobierno. Él, Sí. él me lo ofreció y estuvimos en conversaciones, pero yo, frente al desorden que vi en el proceso de empalme, tomé la decisión de no de seguir. no aceptar. Bueno, puede ser como una buena solución a todo, porque pues eventualmente no seguiste con un tema que eres experto, pero mira, ya eres un concejal. Claro, pero yo me iba a ir a pasar la buena a Florencia. Estarías allá tomándote, Y tomándote había un- ahorrado y había hecho todo. Nosotros haciendo videollamadas Pero desde acá. aquí estarías allá no tomándote el puedo mismo, decir sin que dos la huevones esté al lado ahí. acá. Sí, que no dan No, ni mierda. no puedo decir que la esté pasando bueno, estoy trabajando duro. Sí, implica mucho trabajo, implica mucho trabajo los fines de semana, por las noches, madrugar, trasnochar. Pero si uno no intenta dar lo mejor de sí para estar abierto a responder las preguntas o los intereses que tienen las personas, de conocerlo a Chévere que uno apoyes como un actor público, pues uno desperdicia a uno la capacidad de aprender de todas estas conversaciones y de todas estas experiencias. Ya hemos hablado en el infierno, ya estuvimos en el purgatorio y viene que para todos y para toda la gente es lo más bonito y a donde todos queremos llegar, que es el paraíso. Y esta parte es muy bonita porque pues ya Dante tenía a su amor platónico que era Beatriz y la primera guía era Virgilio, Virgilio. Virgilio Barco. Mentira, no, ese no es. No, no. Ah, eso es como... Era Virgilio y ya hasta ese punto llega Beatriz, el amor de su vida, porque ella se murió, nunca tuvieron nada, nunca... Era la crush. Nada, era sí, la crush La imposible. de Dante. Ella se casó aparte y todo, la hijo de madre. Es que Que tuvo también las hijos por mujeres- allá, ¿no? Esa mujer. Terrible, yo no sé por qué se enamoró. No, Bueno, sí. caso fue que ahí ya llegamos al paraíso y lo recibe Beatriz, lo recibe el amor de su vida. ¿Qué opinas tú, qué sientes que es el paraíso? Esa pregunta está difícil. Yo creo que el paraíso sí es un ideal. Para mí es un concepto abstracto de esos propósitos o esos ideales que lo mueven a uno para trabajar. Es decir, creo que es como esa zona donde uno pone el cumplimiento de los propósitos que uno le pone a la vida. En este momento soy muy escéptico frente a ese concepto de paraíso. Ok. O sea, ¿no crees que es donde llegamos después de muertos y vamos a encontrar... Yo lo veo más como una aspiración a dónde llegar, en la que tal vez pasan muchas veces que uno nunca llega, pero no más el tener la aspiración o tener el propósito le permite a uno hacer cosas significativas en el presente y construir poco a poco pues ese camino hacia un lado. Yo creo que a veces se idealiza tanto el concepto del paraíso que se convierte en un factor de inactividad. Entonces, yo no soy muy apegado al concepto de las cosas ideales, todo perfecto, ¿sí? No existe. Porque está clarísimo que no todo sale bien. ¿sí? Sí, la perfección no existe. Exactamente. Entonces yo creo que ese paraíso es como un elemento de idealizar un conjunto de cosas que suceden en el presente. Y a mí, por ejemplo, me parece que es un distractor. ¿sí? Ok. Porque yo soy de los que creo que es mucho más útil plantear desafíos que uno asume en el camino y no simplemente postergando sueños en ese paraíso. O sea que si digamos, hablándolo espiritualmente, ¿tú no crees que nuestra alma llega allá o algo así? No, Nada, es una energía. nada. ¿Cómo crees tú? ¿Cómo ves? yo creo que es un tensor, ¿no? Es decir, todo el mundo piensa, ay, es
esperemos que todas las cosas estén bien, esperemos que se puedan cumplir todos los objetivos, que se puedan cumplir todos los resultados. Pero es un tensor que le permite a uno construir un camino hacia ese propósito. Pero como tal, pensar que hay más allá o que hay un paraíso, no. Yo creo que no. crees. Porque, digamos, uno a veces piensa, Soy escéptico en ese sentido. Ok. Además, yo siento que el tema del paraíso y el tema de todo eso es como darle un efecto placebo a las personas. Coincido contigo, sí, es el placebo. Entonces, a veces no es tan sano eso, sí. Creo que cada vez más me convenzo de que hay que buscar cómo hacer cosas que le permitan a uno que el paraíso no sea un ideal, sino que sean pequeños logros del presente. ¿Sí? Pequeñas Anotémosla. realizaciones. Que uno pueda llegar a su vejez y esté tranquilo por lo que hizo. Sí. Eso es un paraíso, para mí sería chévere. Para ti sería el paraíso ideal también. Para mí el paraíso, ¿qué? ¿En política? El No, paraíso, no, a nivel personal. Yo creo de Florencia. Sí, puede ser, pero al mismo tiempo Florencia, es decir, creo que lo que confunde a través del concepto del paraíso, a veces no solo en el poema de Dante, sino en general, en la conceptualización del paraíso, es que el paraíso pareciese que no tuviera costo de oportunidad, ¿sí? Pero un logro siempre implica dejar de hacer otra cosa. Entonces, tratar de poner los logros en el paraíso, donde no hay costo de oportunidad de ese logro frente a otras cosas, pues es algo que es idealizante. Y yo sí creo como economista en el concepto del costo de oportunidad, ¿sí? Que el sentido de las cosas se encuentra cuando uno es capaz de seleccionar qué hacer, pero de saber también qué está dejando uno de hacer por seleccionar esas cosas que quiere hacer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no solo soy escéptico, sino muy pragmático, ¿sí? Entonces, claro, cumplir el sueño de estar en Florencia implicaría un costo de oportunidad muy grande porque no me permitiría esta experiencia de crecimiento personal y profesional en la política. Además, ¿No te han ofrecido trabajos en otros países? A mí sí, y he tenido las oportunidades, y yo quería quedarme fuera de Colombia cuando finalicé mi doctorado. Tuve unas ofertas de trabajo, pero que no eran lo suficientemente atractivas financieramente para pagar el crédito que se volvía, la beca que se volvía deuda si no regresaba a Colombia, porque yo estudié con una beca, con el compromiso de que era beca si venía a Colombia a pagarla en tiempo. Si no volvía a Colombia, se volvía un crédito Dinero. que tenía que pagar de una vez por todas. ok. Y no, las La letra ofertas de pequeñita. trabajo no fueron así. Pero más allá de pensar en esas propuestas, lo que uno tiene que saber es la conciencia de que cuando uno hace algo, y es algo que me ha costado muchísimo aprender ahora en mi vida adulta, y es que cuando uno hace algo, uno tiene que ser consciente que no va a poder dejar contento a todo el mundo. Sí, jamás. Eso es algo que jamás, por más que te esfuerces. Porque cuando uno se dedica a tener contento a todo el mundo, puede perder el norte, puede perder el Y propósito. te pierdes a ti mismo. Exacto. Y uno, eso siempre lo he dicho yo, y es que uno debe, primero para poder tratar de ayudar o ser Los demás. uno tiene que primero también tener esa capacidad, no solamente económicamente, sino mentalmente, Mental. para después poder brindar la mano, porque si uno está vuelto mierda, intenta Entonces estirar la a mí mano, me uy, hijo de funciona más la gestión de las angustias del presente que la anestesia del sueño de un paraíso. Sí, pues, tenemos Ok. un presente que genera tensiones, gestionémoslas estrés. y tratemos de disfrutar la gestión de esas tensiones del presente. y poder llegar al paraíso al final es decir, estar Tranquilo, en algún tranquilo lugar. con lo y, que se hizo.
Y la otra Yo cuestión, creo que uno nunca va a estar tranquilo. Sí, sí, El tema. hasta muere uno angustiado también. Y por eso el paraíso existe entre el concepto de la religión o de la ideología de cualquier otro tema y es como ese deber ser que es bueno que exista, no para vivirla, sino para que le sirva a uno de faro para acercarse a ese deber ser. Pero uno nunca va a llegar a ese deber ser. Lo que uno tiene que entender es que esos referentes son útiles en la medida en que se conviertan faros que le permitan a uno tender caminos para avanzar hacia ese objetivo. A veces se muere uno primero, o a veces sale mal, o a veces el camino se definió mal. ¿Sí? Entonces, yo lo veo así. Hay algo muy chimba del libro y es que Dante en el camino se va encontrando con personas que conocía. Entonces, en el infierno él ve sufrir a alguien que conoció y ya es algo personal. exacto. Y en el purgatorio y luego en el paraíso se encuentra con el amor de su vida. Que ya para qué. ¿Sabes qué putas dice por ahí? Entonces, Juan, ¿tú qué crees, digamos, que en ese entorno del cielo, infierno, paraíso, digamos, tú vas en ese camino, ¿te gustaría encontrarte con alguien en ese camino? De alguien que ya no está, ya sea famoso, sea familiar, sea alguna persona. Sí, que dijera uno del pasado, que ya no estén acá. Sí, chévere conocer, volver a ver a mi abuelo, pero creo que lo disfruté mientras estuvo vivo y lo disfruto muchísimo en esa relación que tenemos de como de compañía que yo siento de él. Históricamente, de una personalidad grande que ya haya muerto, ¿A quién te que gustaría? tú digas a quién te gustaría. En Colombia me gustaría muchísimo conversar bastante con Virgilio Barco. Nosotros tenemos algo, Juan, y en este momento está sonando nuestro teléfono de historia de la máquina del tiempo. Está sonando. Tenemos el teléfono. Ok. Es esa persona o Con Virgilio Barco. Virgilio. ¿Qué le dirías a ¿Qué Virgilio le Barco? dirías a Virgilio Barco? ¿Qué le diría? Sí, en nuestro Creo que te teléfono conoce. el... Obviamente le preguntaría sobre la verdadera construcción del constituyente que se generó para reformar la constitución de 1886 y que tuviéramos nuestra constitución de 1991. Hay muchos hay muchas historias alrededor de eso. Muchas personas me dicen que fue él el que dejó todo preparado, otras personas lo ponen en César Gaviria, pero me parece tan visionario ese man. Lo fui a visitar en el cementerio central, Allá está en muy mi bonito. proceso de inspiración política, ¿sí? Porque él y Galán Eminencias. me parecen que Eminencia. fueron muy significativos desde el punto de vista, pero más Virgilio Barco. Y ya ahí eso fue una parte como el paraíso también. Porque a veces comer mierda también es estar en el paraíso, porque Sí. yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a uno para uno poder avanzar y ser más fuerte. No, así termina esta mierda, que es una chimba. Tuvimos el personaje, El placer. tenemos el personaje y el placer de tener el gran personaje que espero de todo corazón, Juan Danilo Oviedo, algún día vuelvas con nosotros. Obvio, tenemos que seguir Eh, conversando, es importante. Sí, tener buenos planeamientos, tener que eso también es una ayuda y una escucha ciudadana. Básicamente nosotros somos unos ciudadanos que también expresamos nuestras inconformidades y nuestras cosas. Y yo sé que de eso te va a llegar a ti algo y vas a decir, este par de maricas estaban allá hablando y vas a estar en el consejo. Yo sé que las vas a romper con todo lo que vas a lograr aquí en adelante. Te vamos a mandar toda la energía. Oviedo con Oviedo vamos a votar. Oviedo que sí, ese debe ser Oviedo que sí. Oviedo por que sí. Oviedo que Oviedo sí. que sí. Ese va a ser el eslogan. Oviedo que sí. Y nos van a pagar, ¿cierto? Ahorita le pasamos. No, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de esta conversación.
Espero que a todas las personas que nos van a ver en este canal les agrade. Creo que ese tipo de escenarios basados en la espontaneidad, pero también en el interés de conocer mejor a las personas, son supremamente valiosos. Y yo valoro muchísimo estos espacios porque escucharme a mí mismo contando todas estas cosas también me hace reflexionar muchísimo sobre ese sentido de las cosas que hay que buscarle siempre a la vida. No, y lo importante es eso porque no es la simple entrevista que todo el mundo te pregunta, como, ¿cuántos años tiene? Tanta cosa, porque es muy monótono. Nosotros quisimos en este momento tener un espacio Una charla bacana. más chévere, más ameno, y creo que lo hemos logrado. Sí. No, excelente. Y no, Juan Daniel. Muchas gracias, Cristian. Juan. Jan. Genial. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo que estuvo detrás de organizar todo esto. Bravo. Muchas gracias a Juan y que de cabeza hueca no tienes pedo, Nada, nada. marica, eso es un preparado con hazlo bien. O sea, No, sí, pero sí, con ganas de llenarla de más cosas y de seguir aprendiendo. Eso sí, y Curiosidad, así mismo. Curiosidad de que- aprender. y así mismo aprendan ustedes y ya saben, acá tenemos todas nuestras redes sociales ahorita en adelante. Y cualquier darle cosa nos pueden llamar a este teléfono. Nos pueden llamar ahí, Eso. teléfono que sale en pantalla. Y nada, gracias a Juan Daniel Oviedo por esta oportunidad y nos vemos en una próxima con un mejor Nos vemos próximamente tema de conversación. Una chimba de programa. Y nada, Exacto. muchísimas gracias. Muy bien. Bravo.